cómo nos podemos nosotros relacionar como hermanos en Cristo. Vamos a orar. Padre mío, gracias Señor, porque una vez más venimos ante tu palabra, venimos a este lugar, Señor, donde tú, mi Dios, tantas veces nos has hablado, Señor, y te queremos pedir, Padre, que tú una vez más nos hables. No nada más nos hables, sino también que, Padre, tú provoques en nosotros, así como provocas el querer, provoques también el hacer. Ayúdanos a obedecerte, Señor, y a poder poner en práctica, mi Dios, lo que aprendemos. Señor, gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hay algunas preguntas ahí que están con verdadero y falso. Para meditar un poquito antes de entrar, dice la primera: ¿la unión en la iglesia requiere que aceptemos a personas difíciles? Pues, no, verdadero, ahí sí. Sí, es aceptarnos unos a otros. Entonces, la siguiente dice: si aceptamos a pecadores, ¿habrá críticas de algunos hermanos? Pues sí. Entonces, todos somos pecadores, pero claro que va a haber críticas. ¿Por qué criticaban a Jesús? Porque le decían que era amigo de pecadores, de publicanos y de pecadores. Al aceptar a personas difíciles, ¿estamos aprobando su mala conducta? Falso. Y vamos a ver un poquito algunas cosas en cuanto a este tema también, de que a veces es como un conflicto, ¿no? Que para muchos de nosotros el hecho de tener, no sé, recibir a una persona que tiene una reputación que a lo mejor no estamos de acuerdo con ella, pensamos que nos van a identificar con ellos. Entonces vamos a estar estudiando un poquito de eso. Somos una familia, una sola familia, pero ¿qué hacer con la gente difícil? Siempre hay gente difícil en la familia. Si por lo regular, yo les mencionaba la semana pasada también que me tocó a mí, no la pasada anterior, hace tres domingos que vimos el último, que cuando hay mucha gente que se enoja de difíciles, por lo regular los difíciles somos nosotros, ¿sí? Porque hay, fíjate tú, a los que más bien te caen de la iglesia, por lo regular no si es una persona bien llevada con los demás, por lo regular se lleva bien, no tiene tantos problemas, y cuando uno mismo está teniendo demasiados conflictos, uno tiene que examinarse uno, no tanto a los demás. La familia de Dios es grande y está formada por todo tipo de personas. Unas son maduras, otros no. Algunas son muy simpáticas y fáciles de aceptar, mientras otras son más problemáticas. La Biblia nos exhorta a recibir o aceptarnos los unos a los otros, a recibirnos o aceptarnos los unos a los otros. Sean como sean, Dios busca la unidad entre todos sus hijos. A veces confundimos ciertas cosas nosotros, por ejemplo, el hecho de la unidad con la uniformidad. Y cuando Dios busca la unidad, tampoco podemos entender nosotros por esto que lo que está buscando Dios es tolerar pecados. Dios nos manda a tolerarnos unos a otros. Tolerarnos unos a otros no significa aceptarnos los pecados unos de otros, sino que esto mismo nos ayuda a ser mejores. Lo mismo aquí, aceptarnos, recibirnos unos a otros, no significa que estamos aprobando conductas. Porque en dado caso, si no me junto con pecadores, pues nadie se juntaría conmigo porque soy el primero. Entonces, no podríamos nosotros ser de ejemplo a nadie. Dice Romanos 15, acompáñenme a Romanos 15, aunque vamos a salir de Romanos 15 en algún momento. Este pasaje es la base del estudio de hoy, entonces pueden ustedes poner su separador ahí y así podemos regresar rápido a ese lugar. Romanos capítulo 15. Voy a leer yo desde el versículo 1, aunque aquí la pregunta nada más enfatiza el versículo 5 y 6. Voy a leer desde el versículo 1 para entrar en contexto y además que más adelante lo vamos a leerlo también. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación.
porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Vamos a empezar a contestar algunas preguntas, pero antes de empezar, me gustaría que una vez más nos acerquemos a Dios en oración. ¿Por qué es importante orar? Porque Dios tiene que hablarnos. Dios quiere hablarnos, y muchas veces cuando Dios nos habla, estamos nosotros atentos a otras cosas. Entonces, Dios quiere hablar contigo, y para ello tenemos nosotros que estar dispuestos a escuchar. Padre, gracias, Señor, porque hoy queremos oírte, y te pedimos, mi Dios, que a través de este pasaje que hemos leído hoy, tú nos hables, mi Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, como iglesia a poder fortalecernos, poder animarnos, poder recibirnos unos a otros, mi Dios. Y Señor, aunque a veces somos difíciles, mi Dios, aún así tú nos amaste y nos recibiste, que podamos nosotros también imitar ese ejemplo. En tu nombre oramos, una vez más, Señor, oramos, amén. Muy bien. ¿Qué quiere Dios para su pueblo según Romanos 15, 5 al 6? ¿Qué dice ahí? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado varias veces de esto. Recuerdan que les he preguntado yo, bueno, ¿para qué nos salvó Dios? ¿Qué propósito tenía Dios? Y podemos hacer una lista larga, pero esencialmente resumimos nosotros el propósito de la salvación, el propósito de tu vida cristiana, el propósito de tu existencia. ¿Con qué? Glorificar a Dios. Él quiere que nosotros seamos para gloria suya. En varias ocasiones lo repite la Escritura. Así que, ¿cómo vamos a glorificar a Dios según ese pasaje? Unánimes. ¿Qué significa unánimes? Un mismo sentir. Originalmente la palabra es una misma alma. De una misma alma. La idea de, si nosotros entendemos un poquito qué significa el alma, qué es el alma es el asiento de tu personalidad, es quién eres tú. Tu persona es tu alma. Tu intelecto, tus emociones y tu voluntad se encuentran en tu alma. El espíritu es la parte que comunica tu alma, por decirlo así, con Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Entonces, en espíritu nos comunicamos con Dios. Y como vivimos en un mundo físico, tenemos otra parte que es nuestro cuerpo, un cuerpo físico que nos comunica con un mundo físico. Pero tu personalidad es tu alma, es quien tú eres. Y el hecho de ser una sola alma implica también de tener un mismo pensamiento, un mismo sentir. No significa esto perder tu identidad. Lo que significa es unidad, no quiere decir uniformidad. Significa que tú empiezas a pensar como Cristo. Si todos empezamos a avanzar, a pensar como Cristo, a sentir como Cristo, vamos a ser unánimes. La unidad la logró Cristo en la cruz, al salvarnos. Pero dice aquí que Él quiere que unánimes, a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta unidad ideal se alcanzará un día cuando estemos en la presencia de Dios. Pero mientras tanto estamos nosotros, alguien decía, estamos ensayando. Estos son los ensayos del coro final que será el cielo. Y esta unidad que podemos nosotros lograr
estos conflictos que a lo mejor tenemos de unidad porque no tengo unidad con alguna persona, nos ayudan a perfeccionarnos también. ¿Qué se requiere para vivir juntos en armonía según Romanos 15:7? ¿Qué dice ahí? Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Recibirnos. Y fíjate el ejemplo que nos da. Como también Cristo nos recibió. El último estudio que me tocó dar hablamos del perdón. ¿Lo recuerdas? ¿Y qué dice? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y estudiamos un poco el hecho de cómo Cristo me perdonó, el costo, el pago que tuvo que hacer, asumir el costo para poder perdonar. En este caso, piensa tú también un poco, ¿crees que le fue fácil a Dios recibirte? A lo mejor te consideras así una persona, no, pues ¿qué haría Dios sin mí, verdad? Qué bueno que soy salvo, porque imagínate qué bendición soy para Dios, yo. ¿Te consideras que sea así? A veces, desgraciadamente, sí nos podemos llegar a sentir así, inconsciente o no. Pero la realidad es que Dios no nos creó como si necesitase de algo. Él nos creó para mostrar en nosotros su gracia. Al mostrar su gracia en nosotros, sencillamente es porque no éramos dignos. Siendo indignos, ¿qué dice aquí? Él nos recibió. Siendo yo indigno, Él me recibió. ¿Y qué acaso no puedes tú aplicar este versículo a tu vida? Diciendo, ¿hay personas que quizás consideres indignas de que tú recibas? Aún hermanos en Cristo que a lo mejor tú dices, es que no puedo invitar a tal o a fulano, pero a esta persona me cuesta mucho. Entonces ya parece que tienes tu lista ahí de los dignos y los indignos, quiénes pueden y quiénes no pueden, con quiénes te llevas y con quiénes no te llevas. De la manera que Cristo nos recibió. Cristo te recibió, recibió al más pecador. ¿Y quién eres tú para rechazar a aquel a quien Cristo sí recibió? Imagínate tú que te invitan a una fiesta, te invita, no sé, el gerente de una compañía y tú llegas a la fiesta de este gerente de la compañía, que va a ser quizás una inauguración o algo, y llegas tú y te dice una persona, no, tú no entras. ¿Qué le dirías? Sí, o sea, me invitó otro. A veces somos como el barrendero que quiere evitar la entrada a la fiesta del Señor, del Rey. Entonces no podemos nosotros rechazar a aquel a quien Cristo ha recibido. Y me recibió a mí, para empezar. Recibir a otros es aceptarlos. 3 preguntas aquí para contestar. ¿Podemos escoger a nuestros hermanos en la fe? No. Me recuerdo una vez un papelito que hablaba ahí de los padres que decía, a veces en los hogares he visto familias que tratan de solucionar las cosas democráticamente y empiezan, bueno, vamos a votar a ver quién hace esto, quién hace aquello, y por ahí platicaba un muchacho que la democracia se acabó cuando todos los hijos votaron por mandarle a la mamá a la tienda y se acabó la democracia en esa casa. El asunto es que democráticamente no escogemos nosotros a nuestros padres. O sea, yo no hice campaña política para ser papá de mis hijos. Y tampoco democráticamente escogemos a nuestros hermanos en la fe. ¿No? Esa pregunta, a lo mejor no te animes a contestarla ahí, pero quién sabe, ¿no? ¿Hay hermanos en la iglesia que nos caen mal? Sí. Bueno, pues. ¿En la de aquí no? Ok. Allá sí. Hay hermanos en la iglesia, a lo mejor tú dices, no es que me caigan mal, pero también uno puede, naturalmente uno hace como que selección de personas y hay veces que eso pues tampoco está del todo bien. Es entendible que nos llevemos, que tengamos amigos y mejores amigos también en la iglesia y que te lleves bien con algunos y pases más tiempo porque es necesario tener amistad y siempre uno fortalece la amistad con una persona. Pero eso no da derecho a decir, con tal persona yo no quiero tener amistad, con tal persona mejor lo evito, si él va por aquí yo me voy por acá, si él está saludando allá yo mejor me quedo acá. Eso no es, es justamente lo contrario de lo que estamos hablando.
¿Hay hermanos en la iglesia que tienen defectos? No, aquí ninguno tiene defectos. Todos son perfectos. Todos quisiéramos ser perfectos, aunque Dios, ¿cómo nos ve? ¿Te das cuenta cómo me ve Dios? Te ve a ti y ve a Cristo. Él escogió vernos a través de un lente que es la sangre de Cristo. Entonces, cuando Él me ve a mí, ve a Cristo. No es que yo lo sea, pero Él escogió verme así. ¿No puedo de alguna manera hacer lo mismo? Ver a mis hermanos y ver a Cristo en ellos. Cuando Dios te vio a ti, quizás no te salvó por lo que eres, pero ve en ti el potencial que puede ser. Ve en ti a Cristo formado. Eso se va a lograr en el futuro. Un día seremos como Cristos. De alguna manera, Dios lo que ve en mí es lo que un día seré. Veamos a los hermanos de esa manera. Seguimos entonces, dice, precisamente por esto, Romanos 15:1 dice, nos exhorta a qué. Romanos capítulo 15, no sé por qué me regresé aquí en las hojas. Ahí está. No agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué nos exhorta? ¿Qué tenemos que hacer? Soportar las flaquezas de los débiles. Hablamos de débiles y hablamos de fuertes o de maduros. A veces a mí me gusta hablar también de... A veces podríamos pensar que hay varias maneras de comportarnos como cristianos. Es entendible que un recién convertido se comporte como un bebé espiritual. Y a veces los bebés espiritual pues hay que cambiarle pañales, hay que darle lechita y pues a veces es cuidar de ellos. Pero llega un momento donde hemos crecido espiritualmente y a veces nos queremos seguir comportando como bebés. Y ya, ok, una cosa es oler el pañal de un bebé y otra cosa es el de un adulto, ¿no? Entonces ya cuesta un poquito más si nos queremos seguir comportando así. Pero la realidad es, fíjate aquí que dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Aquí no está diciendo propiamente de los recién nacidos espiritualmente. A veces es más fácil soportarlo. Entiendo yo que es nuevito en Cristo y le paso algo. Pero ¿qué pasa con el hermano que ya tiene más tiempo? Que debiendo ser ya maestros, como dice otro pasaje de la Escritura, tienen necesidad otra vez de leche espiritual, porque son débiles. Estamos desafiados ahorita a la lectura. ¿Sabes una característica de una persona madura? La persona madura se sabe alimentar por sí misma. El bebé no sabe alimentarse, hay que alimentarlo. Pero ¿qué pasa si ya tienes un año de creyente y todavía no lees la Biblia? No sé, andamos por ahí con la lectura, que estamos desafiándonos y algunos llegan a lo mucho a 5 capítulos a la semana. Y si quieres crecer y fortalecerte en Cristo, necesitas alimentarte a ti mismo un poco más. No te puedes quedar, ya no eres un bebé espiritual quizás, pero quizás la palabra que aplique sea desnutrido. Y nutrirnos, ¿cómo nos nutrimos? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así que, ¿qué es lo que nos va a hacer crecer? La leche espiritual, la palabra de Dios. Esa leche que en este libro, en cada pasaje, encuentras leche, encuentras espiritualmente hablando carne, encuentras papillas, encuentras... La Biblia te habla de acuerdo a tu necesidad. Y el mismo pasaje que quizás a una persona le pueda sacar una gran verdad profunda, teológica, es suficiente también para un hermano nuevo. Y puede uno alimentarse de ella. La palabra de Dios es alimento espiritual. Bien, vamos a seguir. Entonces llegamos aquí a la pregunta número 4.
Romanos 15, 8 al 9, habla de dos grupos. Los judíos, que se llama aquí la circuncisión en el versículo 8, y en el versículo 9 menciona también aquí, para que quienes, los gentiles, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Ya he explicado esto quizás en algún momento, ¿no? Pero ¿qué es gentil? Un gentil, nosotros a veces entendemos que sea una persona amable. En el caso de la Biblia, la idea del gentil es alguien que no tiene el gentilicio de judío, que tiene otro gentilicio, ¿sí? No es judío, sencillamente así. Un gentil es alguien que no es judío. Así entonces, el judío eran los que tenían la palabra de Dios, habían crecido en ella, tenían madurez en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de ellos era este libro. Y los gentiles, pues no conocían. A ellos se les estaba alcanzando recién con el evangelio, con las misiones. Y encontramos aquí que había dos grupos, judíos y gentiles. Pero resulta ser, dice aquí anteriormente, los judíos miraban con desprecio a los gentiles. No querían asociarse con ellos ni saludarlos. Pero cuando recibieron a Cristo las cosas cambiaron. Dios los hizo una sola familia. Para un judío, si tú lees el libro de los Hechos te darás cuenta de eso, que Pedro lo menciona, que era aún abominación para un judío sentarse a comer en la misma mesa con un gentil. No podían hacerlo. Pero después a Pedro le muestra a Dios que de ambos pueblos iba a ser uno. Y que lo que Dios limpiaba no le podía llamar común, porque Dios lo había limpiado. Y a veces pensamos del otro hermano pensando que él es un hermano común, por no decir corriente, ¿verdad? Y ya no me quiero juntar con él. Dios nos unió en una sola familia. Vamos a ver el caso aquí de Zaqueo. Acompáñenme a Lucas. Guarden su lugar, por favor, en Romanos y vamos a Lucas. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Voy a leerlo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué reputación tenía Zaqueo según versículo 2 y versículo 7? Pecador y publicano. Publicano era una reputación horrible el publicano, ¿eh? ¿Qué hacía el publicano? Era un cobrador de impuestos, ¿sí? El imperio, recordemos nosotros que los judíos estaban dominados por un imperio. ¿Cuál era? Roma. Así que los romanos llegaban, cuando conquistaban un pueblo, colocaban sus autoridades, establecían un rey. A fin de cuentas, César era el conocido rey de reyes, él se consideraba el rey de reyes y señor de señores. Era un título como divino que tenía César. Y el rey local tenía que colocar también su gobierno. Para ello necesitaba capataces, en este caso ponía a estos hombres, los publicanos, que cobraban los impuestos al pueblo. ¿Qué hacían? En primer lugar,
los judíos le consideraban un traidor. ¿Por qué traidor? Porque estaba quitándoles el dinero a ellos para dárselo a Roma. Así que era un traidor. En segundo lugar, muchos de estos hombres lograban gran riqueza a partir de hacer fraude, cobrar más de lo debido, hacían fraude y se enriquecían con el dinero de la nación. Eran verdaderamente aborrecidos por los judíos, que los judíos, por cierto, han sido y siguen siendo una nación sumamente patriota, y pues un publicano no era nada visto. Jesús de pronto llega aquí a Jericó y se queda en casa de un publicano. ¡Qué escándalo! Aunque Zaqueo era una persona difícil en este sentido, de una reputación no muy agradable para los demás, Jesús no lo rechazó. ¿Cómo afectó el hecho de ser aceptado por alguien como Cristo cuando otros lo rechazaban? ¿Cómo le afectó a Zaqueo? Le trajo gozo, hubo arrepentimiento y quiso hacer algo a cambio de las cosas que había hecho mal, fruto del arrepentimiento. ¿Cómo contestó Jesús a los que criticaron por aceptar a Zaqueo, por quedarse con él? ¿Qué les dijo? Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En otro momento Jesús dijo también así: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo me recuerdo una ocasión que hablaba con una señora, de esa señora muy religiosa, muy santa, y pues tratando de explicarle el evangelio, empezábamos por las obras, sin hablar nada de Jesús todavía. ¿Qué tiene que hacer usted para ir al cielo? Y pues me dio todas las cosas que tenía que hacer. Y bueno, y yo le preguntaba, bueno, ¿y todas esas cosas pueden limpiar tu pecado? Dice, no, yo ya no tengo pecados. Yo hace mucho tiempo que ya no peco. Ya no tengo pecados, todos mis pecados ya fueron limpiados. ¿Y cómo los limpió? Y me empezó a hablar de cosas sin mencionar nunca a Jesús. Así, limpié mis pecados y ya no tengo pecados. ¿Y seguro que así? Ah, bueno, entonces Cristo no murió por usted. Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Cristo murió por quiénes? Por los pecadores. Y si usted no es pecadora, Cristo no murió por usted. Hay un pasaje también que sirve mucho para enseñarles a los católicos la necesidad de un Salvador. Y a lo mejor te llama la atención este pasaje, quizás no es correcto venir y atacarlos directamente, pero nos puede servir. No sé si alguien conoce el Magnificat. Hace unos días lo había enseñado. Es una oración católica, es de la Virgen María, que los católicos, obviamente católicos de hueso colorado, la conocen. No cualquier católico lo conoce. El católico es más light, no salimos del Padre Nuestro y del Ave María. Pero ya cuando estábamos más metidos en la religión católica, crecimos un poquito más ahí, pues no sé si alguno conocía el Magnificat. ¿Sí lo conocía? A ver cómo va. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces, María ahí llama a Dios, ¿cómo? ¿Y por qué María necesitaría un Salvador? Lo conocen, lo oran, pero no lo entienden. Entonces, es interesante ese pasaje también para hacerles meditar un poquito, ¿sí? Un alto aquí. La iglesia es una familia y a la vez es un refugio y un hospital. ¿De qué serviría un hospital si solo aceptara gente sana? Es inútil. Así que la iglesia es eso. Y a veces, no sé, en alguna ocasión me platicaba alguno que cuando se convirtió, pues él entró a la iglesia y él estaba vestido todo de rockero y entra y todo el mundo se le quedaba viendo. Dice que pues se sintió juzgado. Pero, ¿qué haríamos nosotros si de pronto entra alguien así? Alguien de reputación que no me gustaría a mí.
No sé si se dieron cuenta, pero hace como unos 3, 4 meses llegó un borrachito y se sentó en la puerta. ¿No? ¿Sí alguno se dio cuenta? Ya terminando, porque yo estaba predicando, alcancé a ver que se sentó. Salí y me decía él, lo que pasa es que yo iba a ir a comprarme una cerveza, pero escuché la palabra y dije, mejor me quedo a escuchar. Es difícil predicarle quizás a una persona en esa situación, pero bueno, ¿qué puede uno hacer? Presentarle algo, darle un folleto y pues que se sienta bien recibido, aún cuando quizás estén en condiciones que uno dirá, no, estos que ni entren. Si podemos recibirlos y hacerlos pasar, adelante también. Dice, Lucas 15:7, habla del gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Dios busca y acoge a los descarrilados. ¿Debemos hacer algo menos? ¿A cuáles personas debemos recibir en nuestra iglesia? ¿A los agradables? ¿A los ricos? ¿Los que opinan diferente que nosotros? ¿Que nos caen mal? ¿Los pobres? ¿Los los fuertes o maduros? ¿Los adictos? ¿Extranjeros y gente de diferente raza o cultura? Imagínate, sacaríamos a Adis, ¿no? No, bien recibida, o no te sentiste bien recibida. Los débiles o inmaduros, los de baja moralidad, recibirnos todos. Ahora, políticos, de todo, son bien recibidos. El punto es que muchas veces llega un invitado y pocos los van a saludar. En el caso de ustedes, espero yo que sí se hayan sentido bien recibidos, que los hermanos les hayan dado la bienvenida, pero no es tarea del invitado salir a saludar a todos. ¿Sabían ustedes eso? Somos los hermanos los que tenemos que recibir e ir y darle la bienvenida. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra tarea. Bien, vamos a seguir avanzando. Dice el 8, dice, si aceptamos todo este tipo de personas, ¿quiere decir que la iglesia no puede establecer normas altas de compromiso? Pues no quiere decir eso. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Pues sí. Yo le puse así, aceptar la persona no significa aceptar su comportamiento. ¿Sí? Dios me manda a amar al pecador, mas no amar al pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Sí? Y es eso el ejemplo que tenemos nosotros también que imitar. Aceptarlo no significa aceptar su comportamiento. A mí me ha sido difícil también en algunas ocasiones llevar esto a la práctica. ¿Saben con quién? Con mi familia. Porque si alguien me ha costado recibir, fue a mi familia. En un momento de mi conversión, llegar y ver que algunos tenían conductas. En mi familia, la mayor parte de mi familia no son creyentes. Son inconversos y de los inconversos, bien inconversos. Y me fue difícil. Yo me acuerdo que me enojé con una de mis hermanas que yo, cuando regresé yo de Argentina, ya estaba yo de novio y planeamos la boda y invité a toda mi familia a la boda. Yo bien contento porque vamos a predicar el evangelio y se van a convertir toda mi familia. Y llego con una de mis hermanas y ¿va a haber alcohol? ¿Va a haber tequila? No va a haber. Pues yo me voy a llevar mi botella y la voy a poner abajo de la mesa. Y no, me hizo enojar. Así que yo salí perdiendo. Uno que tiene que ser de testimonio con ellos y termino no siendo de mal testimonio porque me enojé y no fue la boda, mi hermana. Bueno, dio a luz en esos días, ¿verdad? Pero alguna razón tenía. Pero años después, ya cuando yo ya le bajé un poquito a mi grado de legalismo de Instituto Bíblico, de alumno recién egresado de Instituto Bíblico, y ya fortaleciendo un poquito mis relaciones con mi familia para poder serles de testimonio, ella me decía, yo sí me sentí rechazada por ti. Yo no iba a llevar la botella, pero nada más te estaba bromeando y tú me trataste muy mal. O sea, y esta hermana mía, Rosa, algunos la conocen, ha venido aquí a tratarse con Carlos y ella viene con nosotros
y cambia mucho su manera de ser, de actuar, se comporta de una manera muy correcta con nosotros. Aún no estaría seguro yo si ella recibió a Cristo, aunque ya le hemos testificado varias veces. No da fruto de haber sido salva. Pero ¿qué puedo hacer yo si marco un rechazo? Sino perder el corazón de la gente y apartarlos. No estamos tolerando su pecado, pero tenemos que tolerarlos a ellos como personas. No estamos amando su pecado, pero tenemos que amarlos a ellos como personas. Bien, recibir a los débiles no quiere decir permitirles dominar o causar divisiones, sino edificarlos. Regresamos ahí en Romanos, los versículos 1, dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cada uno agrada a su prójimo. ¿Te das cuenta quién termina colocando las reglas en la iglesia? De alguna manera, el que termina colocando las reglas de comportamiento en la iglesia son los débiles. ¿Por qué? Porque los fuertes nos vamos a limitar a ellos. Hay un pasaje que yo he escuchado muchos para justificarse sus conductas. Alguno citaba el pasaje de Pablo cuando decía: yo a los fuertes me hice fuerte, a los débiles me hice débil, a los judíos me hice judíos, a los gentiles, a los romanos, a los griegos, y a todos me echo de todo por ver si puedo ganar alguno. ¿Está diciendo Pablo que entonces que para ganar a mis amigos que van al antro me voy al antro con ellos? ¿Está diciendo Pablo que entonces para poder yo ganar a mis amigos que están tatuados me voy a tatuar? ¿Para ganar a los borrachos me emborracho? ¿Para ganar a los drogadictos me drogo? Hay gente que con ese versículo ha justificado comportamiento diciendo: los voy a ganar y me hago como ellos, porque Pablo se hacía como ellos, ¿sí o no? ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando Pablo se hacía judío a los judíos, ¿qué llegaba diciendo? Ahora soy judío, ya tengo más libertades. ¿Crees que decía eso? Al contrario, cuando Pablo llegaba a una cultura judía, debía comportarse, limitarse en cuanto a libertades que él sabía que tenía. Por ejemplo, Pablo dice, la libertad de poder comer carne, de cualquier carne. Pero llega con el judío y digo: no, aquí yo no como carne. Imagínate tú que quieres ganar a tu amigo que es judío y lo invitas a tu casa y le sirves un sándwich de jamón. Ya lo perdiste. Unos chicharroncitos, unas carnitas. Entonces tú tienes la libertad, tú puedes decir: yo me voy a las carnitas cuando yo quiera, pero si estás con tu amigo, tendrías que limitar tu libertad. Y si vas con otro tipo de cultura, lo que Pablo dice: a todos me hice como ellos para ganar a mayor número, lo que Pablo está enseñando aquí es: limitó sus libertades. Quizás tú sabes que tienes ciertas libertades aquí en la iglesia, como hermanos tenemos libertades, pero hay cosas que por amor a los demás las limito. ¿Para qué? Para no ser de tropiezo a otros, para poder ganarlos, para poder tener una mejor relación. Así que no está hablando de yo tengo que imponer mis libertades a los demás. Tú madura, a ver si ya maduras, ¿no? Y quieren imponer. No, yo limito mi libertad y desde el mismo nivel de ellos les ayudo a crecer. ¿Sí me explico? Entonces es eso lo que Pablo dice cuando se hacía débil a los débiles. ¿Qué podemos hacer para ayudar a las siguientes personas a sentirse más cómodos en su iglesia? Piensa en personas específicas, o sea, no notes nombres, ¿ok? Pero aquí habemos de todos. Por ejemplo, les causará gracia, pero yo me considero tímido. ¿Qué podríamos hacer con los tímidos? ¿Ok? Pues a veces yo soy medio chiviado y... tomar iniciativas, ok, animarlos, buscarlos. A veces los tímidos llegan a la hora de los saludos y se quedan sentaditos en su silla. Vamos, vente, vamos a saludar a los demás. O sea, podemos hacer cosas como esas. Entonces, sacarles plática y demás. Ayudar. Habemos muchos que nos metemos ahí dentro del paquete de los tímidos. Las visitas. ¿Qué te podemos hacer con las visitas? Darles la bienvenida. ¿Qué más?
saludarlos, presentarlos. A, okay. A veces yo no los presento mucho desde enfrente, porque alguien me decía que los dos grandes temores de muchas personas suelen ser, una, hablar en público, y otra, tener que pararse y ser señalados enfrente de un grupo grande que nadie los conoce. Entonces dijo, no, me presentaron en público, sentí los dos grandes temores de mi vida al mismo tiempo en la iglesia la primera vez que fui. Entonces, pero sí es importante acercarse con ellos, quizás dar el aviso que tenemos invitados que se acerquen con ellos y venir y integrarlos, ¿ok? Entonces, eso podemos hacer con las personas difíciles. Okay. Muy bien, ser respetuosos con ellos, acercarnos, saludarlos. ¿Qué más? Orar por ellos. Orar por nuestro corazón, ese es un buen punto, porque a veces el que tiene que cambiar soy más yo que el otro. ¿Qué más? Yo digo que a veces quedarte callado. Puede ser. O sea, a veces quedarse callado si no vas a decir nada bueno, mejor quédate callado. Sí, hay veces que sí, porque a veces que hablamos y ya metimos las 4, ¿no? Entonces mejor. A veces hay que realmente acercarnos a conocer a las personas, porque juzgamos por una apariencia o por una situación en específico sin saber cómo realmente son. Ese punto también es muy bueno, conocerles, porque suele ser que a veces nos parecen difíciles porque no los conocemos. A veces los conocemos y se nos hacen más difíciles todavía, ¿verdad? Pero el hecho de conocerles nos va a ayudar mucho. Uno de mis mejores amigos es una persona bien difícil. Nancy también lo conoce, ¿verdad? Una vez se peleó con mi esposa. Pues yo no soy naco, ¿no? Pues yo mejor naco que fresa. Y ahí estaban peleando, que uno naco y el otro de fresa. Y se pelearon ese día. Bien enojados los dos. Bueno, aquí hay unos ejemplos también que podemos hacer, invitarlos a tomar un café, cenar, orar por ellos. El punto es poder tener relación. Traten, hermanos, ustedes de relacionarse con las diferentes familias de la iglesia. Quizás hay alguna familia con la que nunca has tomado un café, nunca la has invitado a comer a tu casa, nunca han tenido oportunidad de convivir. Traten de hacerlo, invítense unos a otros, convivan. Aún los difíciles, convivan con ellos. ¿Qué problema señala Santiago capítulo 2, versículos 1 al 4? ¿Me acompañan? Santiago 2, versículos 1 al 4. Leo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Bajo el estrado es, no te tocó silla, quédate aquí sentadito, en el suelo. Dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Porque estamos juzgando de acuerdo a lo que estamos viendo. Y esta parte de aquí me llama la atención. Dice, vamos a contestar las preguntas. ¿Qué aprendemos? ¿Qué problema hay ahí en Santiago capítulo 2, versículo 1 al 4? Acepción de personas, discriminación, racismo, decía alguno, ¿eh? Exactamente. ¿Qué aprendemos entonces de este pasaje? Pueden contestar, yo creo que las respuestas que están dando son correctas. Yo le puse así, juzgamos con mal pensamiento, así le puse yo, pero hacemos acepción de personas, no debemos hacer acepción de personas, esas cosas son correctas. No solo esto,
sino que los hermanos humildes, los tímidos y otros que no impresionan al primer vistazo, a veces son los que tienen más que ofrecer. Muchas veces esos hermanos, como dicen por ahí, que no da uno 50 centavos por ellos, terminan siendo personas que tienen mucho más que ofrecer y muestran más cambios y a veces ganan más personas para Cristo. Entonces, seamos cuidadosos con ellos, porque juzgamos nosotros a alguien que puede estar aún mejor ahí en el cielo que nosotros, mejor posicionado. Efesios 4, versículos 3 al 4 nos manda a mantenernos. Vamos a ver el pasaje, ya lo tengo respondido aquí, pero vamos a buscar el pasaje, por favor. Efesios capítulo 4. Si alguien lo tiene, que lo quiera leer fuerte, por favor. 4, 3 al 4 ya. Sí. Ahí está bien. ¿Qué aprendemos aquí? Dios nos manda a mantenernos, ¿qué? Unidos. Cuando estudiamos este pasaje, cuando vimos Efesios, hacía énfasis yo en esto. Solícitos en guardar la unidad. No dice solícitos en lograr la unidad. Porque la unidad ya la logró Cristo, como vimos anteriormente en el capítulo 2, cuando dice que de ambos pueblos hizo uno, la unidad ya se logró, pero aquí dice guardemos esa unidad que Cristo ya logró. Y es algo que requiere solicitud, es decir, no es fácil, no es así como que fluye solito, tengo que esforzarme en hacerlo. Perdón, me falta la pregunta. ¿Podemos estar unidos si no recibimos a todos los hermanos como están? Claro que no. Vamos a ver este último pasaje, Filipenses capítulo 2, versículo 25. Siguiente libro después de Efesios, sigue Filipenses, capítulo 2, versículo 25 y 29. ¿Qué otro tipo de personas debemos recibir en la iglesia? Filipenses 2, 25 dice, lo leo, ¿están ahí? Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Versículo 29, dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Hoy tenemos la experiencia de poner en práctica en la realidad los dos casos. Tuvimos invitados y ¿qué más? Misioneros. Entonces, así también, ¿cómo debemos nosotros recibirlos? A los siervos de Dios, según el versículo 29, con gozo y estima. Muy bien. La idea también en ese sentido de poder recibir a las personas, que la iglesia sea un lugar donde encuentren todos un refugio. El hecho de recibirnos unos a otros. En este caso, por ejemplo, como iglesia, hemos aprendido también a ser parte de otros, de la obra misionera. Yo quisiera aprovechar ahorita también a explicar por qué lo hemos hecho como lo hemos hecho, y algunos que quizás no lo saben. Cuando ofrendamos a un misionero, la manera que hemos enseñado en la iglesia de hacerlo, ¿cómo es? A través de un sobre, en un sobre anónimo, lo depositas tú con el nombre del misionero, se deposita aquí en la ofrenda. Y ahí tienen los abantes sobres para ofrendas especiales, tú puedes poner aquí, este sobre es una ofrenda para, y se la puedes dar. Yo he recibido ofrendas de esa manera, de parte de aquí mismo de la iglesia. Y eso funciona, ¿por qué? Porque viene el misionero y le da gracias ¿a quién? A Dios en primer lugar y a la iglesia. Entonces cuando viene un misionero y comparte, hermanos, gracias por el apoyo que han sido para nosotros, ¿no te sientes motivado también a ser parte? Que en lugar de que veas que el misionero viene y visita y como fue Jorge el que le ofrendó, viene y Jorge, gracias por ofrendarme. ¿Te sientes motivado a ofrendarle? Pues yo creo que no es igual. Entonces eso motiva cuando nosotros participamos y recibimos como iglesia en unidad a los misioneros también de esa manera. Y finalmente dice, ¿qué podría hacer para honrar a los líderes de su iglesia? Eso pues ya ahí se los dejo a usted. Gracia o legalismo.
Mencionar un versículo de Hebreo 13, 17 y 18 que se me hace importante, sobre todo en este acto, que podría ser para honrar a los líderes de su iglesia. Y es importante entender y seguir este principio. En Hebreo 13, 17 dice: obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Luego hace una mención en el versículo 18, dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y esto es algo que es importante mencionarlo: orar por los pastores, de la iglesia, para que puedan ser de bendición la vida de los miembros de la iglesia. Es decir, no es una pregunta que vamos a hacer así nada más. ¿Qué podemos hacer para honrar a los líderes de la iglesia? Pues empezar por orar por ellos, ¿no? Para que puedan tener una conducta, recordando claramente que si Dios ha puesto líderes en la iglesia, es una gran responsabilidad que será demandada a los líderes de la iglesia. Así que de alguna manera la benignidad está en orar para que esos líderes que tienen gran responsabilidad puedan dar buenas cuentas ante Dios. Muchas gracias, Carlos. Dice al final el cuadrito: muchos creyentes viven confundidos y deprimidos, con sentimientos de culpabilidad constantes porque sienten que otros hermanos los están vigilando y juzgando. No sienten amor, gracia o aceptación, sino un ambiente frío de crítica y superioridad espiritual. La Biblia tiene normas altas, pero a veces agregamos otros mandamientos y tradiciones a las normas bíblicas. Sería fácil exigir que cumplan una lista de reglas externas sin ver lo que está en su corazón. Podemos hacerlo por buenos motivos y con gran sinceridad, pero esto se llama legalismo. Esto no quiere decir que no podemos señalar errores, dejándoles hacer lo que les dé la gana. La Biblia también nos manda a exhortar, pero con gracia y ternura, basándonos en normas bíblicas y no en opiniones personales. Entonces, ese es el hecho de poder venir y ayudar al hermano. En Gálatas, creo que Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno se fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y el versículo para memorizar, ahora no pregunté los versículos, pero vamos a tener luego un tiempito ahí para repasarlos, repásenlos. Dice Romanos 5:1-2, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Muy bien, vamos a terminar este estudio con una oración. Señor, gracias, Padre, porque tú nos has aceptado, Señor, siendo nosotros indignos, y mi Dios, nos has dejado un ejemplo para seguir también. Puesto que tú has aceptado a cada uno de mis hermanos, puedo yo también aceptarlos en esa misma base, la del sacrificio de Cristo. Y como tú has aceptado a toda la humanidad, Señor, para que si todo aquel que está dispuesto a creer en ti pueda ser perdonado, yo también puedo aceptarlos, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a poder mostrar esa gracia, esa misericordia, esa ternura también que tú muestras, Señor, hacia los demás. Perdónanos, Señor, porque constantemente en nuestro corazón hacemos juicios y, Señor, queremos ser hacedores de la ley y no jueces. Te damos gracias, Padre. Oramos en nombre de Jesús. Amén. El hombre siempre ha buscado un propósito para su vida, pero solo lo encontramos en la Biblia. Dios dice que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿por qué si Dios ofrece esta vida en abundancia, hay tantas personas en el mundo que no están experimentando esta vida en abundancia que Dios ofrece? Pues porque la Biblia también nos dice
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nos incluye a ti y a mí. Eso es muy fácil de explicar. Supongamos que aquí está el hombre y aquí está Dios. Ambos estamos en diferentes extremos y no solo eso. Nosotros nos encontramos en la orilla de un gran precipicio que nos lleva a la perdición. Al ver esto el hombre intentó cruzar ese precipicio por medio de sus filosofías, religión, incluso buenas obras. Pero hay algo muy claro en la palabra de Dios. La salvación no es por obras. Entonces te preguntarás, si la salvación no es por obras, ¿de qué forma puedo salvarme? La Biblia también nos habla de eso, que esa separación de Dios, esa muerte, ya la pagaron, porque Cristo murió por nosotros. Dios ya cruzó ese abismo que nos separaba de Él al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz. Él ya ocupó tu lugar. Pero no solo eso, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No dice, yo soy uno de los caminos o yo podría ser el camino. Afirma que Él es el único camino. Ahora, tú puedes decir con justa razón, eso ya lo sabía. ¿Está bien? Déjame darte un ejemplo. Supongamos que un médico le dice a su paciente, esta es la medicina que va a curarle la enfermedad de muerte que tiene. Entonces tú como paciente la ves, la analizas y dices, sí, esta medicina es la que me va a curar la enfermedad de muerte que tengo. Y la pones sobre la mesa y allí la dejas. ¿Ya con eso te curaste? ¿Ya con eso no te moriste? Te vas a morir de todas formas si solamente sabes que te va a curar, pero no la tomas. Necesitas tomarla. Es igual para con Dios. No basta saberlo intelectualmente. Necesitas tomar y recibir personalmente a Jesús como tu Salvador y el pago que hizo por ti. Ahora, con una medicina es fácil. Pero ¿cómo tomas ese regalo de Dios? Bueno, es por medio de la fe, ya que la Biblia afirma que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvo. Ahora, ve con Dios y dile personalmente, Señor, reconozco que soy pecador, que te necesito, que yo no puedo salvarme por obras. Creo que tú moriste en mi lugar por mis pecados. Creo que tú resucitaste. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador. ¿Cómo sabes que Jesús te va a salvar? Pues hay una promesa en la palabra que dice que Jesús está a la puerta y te llama. Y si oyes su voz y abres la puerta, Él entrará a ti.